Amable quiere decir una persona indulgente, conciliadora, un hombre capaz de sufrir agravios, un hombre dispuesto a que lo pisen si es necesario. Un pastor de una iglesia cercana a la nuestra decía: el anciano debe estar dispuesto a ser la alfombra de la congregación. Pero Dios me libre a mí de poner los pies encima de esa alfombra. El hombre capaz de aguantar. Lo contrario al Diótrefes del Nuevo Testamento. Diótrefes no aguantaba la más mínima oposición en la iglesia. De otra manera, Diótrefes es el clásico anciano que dice: aquí mando yo. Y aquellos que no estén de acuerdo, ahí está la puerta. Claro, para una iglesia que tiene un anciano de este calibre, Dios le da la bendición de un prado frente a la iglesia, para que se reúnan allí tranquilamente en el nombre del Señor. Amados hermanos, el anciano tiene que ser honesto. Honesto significa íntegro delante del Señor. El anciano tiene que ser amable, indulgente, conciliador, y tiene que ser, versículo 3, apacible. ¿Tú sabes lo que es apacible? Es el que busca la paz y la sigue. Lo contrario a apacible es peleón, un hombre dispuesto a dar puñetazos al que se opone, es lo que dice el texto griego. Puede ser que no esté dispuesto a pelearse a puñetazos. Yo no creo que haya ningún anciano que esté dispuesto a darse unos golpes con ninguno de la iglesia, esto está claro. Pero no esté dispuesto incluso a confrontaciones dialécticas. ¿Cuántas veces hay un verdadero escándalo en una iglesia, no por piñas de puños, sino por piñas de lengua? Y esto produce una tensión tremenda. Una buena traducción sería esta: un hombre que escapa a las peleas, no amigo de contiendas. Otra característica, versículo 3, no avaro. Es decir, no apegado al dinero, literalmente no amigo de la plata. La avaricia, como sabéis, en el Nuevo Testamento es sinónimo de idolatría, y la idolatría incapacita para el servicio. Dice el Señor: no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a las riquezas. No hay territorio neutral. Por tanto, una persona amiga del dinero no puede ser anciano en una iglesia, entre otras cosas porque el amigo del dinero va a dedicar mucho tiempo extra a trabajos que no le corresponden para tener más dinero. Hermanos, voy a haceros una reflexión importante. Si un anciano, por sus necesidades laborales, por su trabajo, no puede atender el pastorado de la iglesia, debe dejar el consejo de ancianos hasta que pueda pastorear de nuevo. ¿Entendéis esto? No extrememos la cosa. Si puede hacer la misma labor a horas extras, eso es una cosa. Si no puede hacerla de manera ninguna, no puede ser anciano en la congregación. No un neófito, es decir, no un recién convertido, un recién plantado. Y la razón que Pablo aduce ahí es que puede ser llevado al engaño y al pecado del diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? Orgullo. De manera que un niño al que le das un título es un orgulloso. Ahora, si quieres algo práctico en tu vida, no en la iglesia, en tu vida afuera, cuando tú tengas que lidiar con adolescentes, que siempre son... La adolescencia es una enfermedad, dura 2-3 años, pero es una terrible enfermedad. Cuando tú tengas que lidiar con adolescentes y quieras mantener orden en un grupo, al peor de ellos, nómbralo jefe. Y delégale autoridad. Ese se va a encargar de poner en línea a los otros, aunque después, cuando recuperes la autoridad, sea el peor de todos ellos, pero por un tiempo te ha dejado tranquilo. Eso es psicología para tratar con adolescentes. No un neófito. Luego los ancianos tienen que ser maduros. Ahí tiene requisitos personales. Vamos a reconocer un anciano en la iglesia. ¿Cumple estos requisitos, sí o no? Tampoco trates de encontrar un líder tan perfecto que no se mueva, tengas que poner un altar como los santos de piedra de la iglesia oficial. No, eso no existe. No hay creyentes así, hay creyentes con muchos defectos, pero reúne más o menos estos requisitos. Bien, vamos a los siguientes. Ahora vamos a fijarnos en la familia del anciano. Primer requisito: marido. Versículo 2, marido de una mujer. Alguien piensa que se estaba refiriendo a la poligamia. No creo.
En tiempos de Pablo, cuando Pablo escribe estas cartas, y cuando Pablo escribe a un mundo greco-romano, la poligamia no estaba legalizada. Un romano no podía casarse más que con una mujer. Podía tener una concubina por contrato, pero no una mujer. Pienso yo que como esto es algo extensivo a lo largo de la historia, creo, Samuel Pérez Millos cree, no es dogma de fe, si tú crees otra cosa hazlo, creo que se está refiriendo en nuestro entorno a personas divorciadas. Una persona divorciada y casada de nuevo no quiere decir que no pueda estar en la iglesia y participar de la comunión y ministrar si tiene un don. Pero aquí no estamos hablando de dones, estamos hablando de ¿qué? De oficios. Por tanto, para el oficio debe ser marido de una sola mujer. Creo que la mejor aplicación sería esto en el tiempo presente. Segundo, que gobierne bien su casa. ¿Sabes qué palabra utiliza ahí el texto griego? Que presida su casa. Para algunos gobernar la casa es decir, aquí está el jefe, pónganse firmes todos. Hay un dicho por ahí que dice, en mi casa, claro, eso seguramente que no tenía una esposa seria, unas cuantas hijas y una suegra, si no, no diría eso. Algunos hombres creemos que somos la cabeza. Bueno, está muy bien que lo creamos, pero no olvidemos que la mujer es el cuello. De manera que la cabeza va a ir a donde el cuello diga, y si ese cuello tiene tortícolis, excuso decirte cómo anda la cabeza. Bueno, que presida bien su casa, han de ser capaces de tener una familia en orden. Presidir significa vamos por aquí. Presidir significa dialogar con la esposa para tomar decisiones en el hogar. Ser un líder en la casa no significa hacer lo que tú quieres, porque Dios cuando encomendó el liderazgo del hogar en tiempos del primer matrimonio, la autoridad de gobierno la dio a los dos, no al hombre, varón, sino a los dos. Leedlo, está en plural. Sojuzgad, enseñorearos. De manera que ahí, y cuando vio al hombre solo, dijo, no puede gobernar bien, porque toma él solo las decisiones sin diálogo. Le haré ayuda. ¿Y qué es ayuda idónea? ¿La que le barriese el campo a Adán? No. La que pudiese dialogar con él, en un diálogo de compartir las cosas. De ahí que Satanás fue a la parte más dialogante. No nos asustemos, son un tesoro las mujeres. Aunque no sea muy para ti demasiado buena, es un tesoro. Porque es el regalo que Dios te dio. 2 paréntesis, por favor. Se ha descubierto, yo no soy médico ni hijo de médicos, soy un curioso de cosas. De manera que los científicos han descubierto que la mujer tiene un pensamiento global y el hombre un pensamiento esquemático. Parece ser que ellas piensan con los 2 lóbulos del cerebro, cosa curiosa, y nosotros solamente con uno, por eso somos más inteligentes. Activamos más las neuronas. No es así. Entonces, la mujer que piensa globalmente, para ella todos son novedades. No hay un esquema predefinido en su forma de pensar. Cuando tú llegas a casa cansadísimo de tu trabajo, agobiado, y quieres ver, además ahí juega el Boca y el River en televisión, y hay que encender el televisor, ella viene a contarte las novedades del día. ¿Es así? ¿Sabes? Me quedé sin gas. Tú dices, eso no es ninguna novedad. No has comprado a tiempo el tubo, te has quedado sin gas. Además, ¿sabes una cosa? Estaba pasando el aspirador por la calle, tiré el enchufe. Claro, si el cable es así, eso no es novedad ninguna. Has tirado más y venga novedades. ¿Por qué? Porque ella tiene un pensamiento esquemático, conjunto y tú estás trabajando en una empresa atendiendo reclamaciones, vino un furioso hombre que casi te pega de bofetadas, el jefe te llamó no sé cuántas cosas y llega, ¿y tú no tuviste novedad? No. Claro, porque no salió de tu esquema. Ese es tu esquema, no hay novedad. Mientras no salga de aquí no hay novedad. A no ser que me maten, no hay ninguna novedad. Y ahora, por favor, déjame tus novedades a un lado que quiero ver Boca.
Así somos nosotros. Lo que quiero decir con esto es que presida, que sea un hombre dialogante en su casa y que escuche a su mujer. Que gobierne bien la casa significa que esté dispuesto a trabajar en el hogar. Yo sé que las mujeres me van a dar un abrazo tremendo al final de este tiempo y los hombres van a decir, ojalá no hubieras venido. Cuando Dios colocó al hombre en su primer hogar, la responsabilidad del trabajo en la casa se lo dio al hombre. Lo puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. ¿Tú quieres ser un buen anciano en la iglesia? Haz la cama todos los días por la mañana. ¿Tú quieres ser un buen anciano en la iglesia? Ayuda a tu esposa a recoger los platos de la mesa. ¿Tú quieres ser un buen anciano en la iglesia? Colabora en el servicio de limpieza de tu hogar. ¿Tú quieres ser un buen anciano en tu iglesia? Dile a tu esposa qué quieres que haga. Preside con el ejemplo el hogar para que puedas presidir con el ejemplo en la iglesia. Que gobierne bien su casa. Sus hijos. Versículo 4. 3:4. Leemos que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Es decir, cuando tú tienes que disciplinar la iglesia, en el sentido de mantenerla en orden, en el mejor sentido de la palabra, estoy hablando de sentido bíblico, tienes que mantener en orden el hogar y tienes que aplicar disciplina. La disciplina forma parte del entorno de amor de Dios para su pueblo. Por tanto, tienes que disciplinar. Hazlo de manera que sea una disciplina firme, que aconseje la obediencia a los hijos. Hazlo que sea sabiamente, para que sea natural que tus hijos obedezcan. Y hazlo amorosamente, de manera que sea un placer la obediencia. Cuando tú eres capaz de poner estos tres elementos en la disciplina del hogar y lo llevas a la iglesia, tienes una iglesia que te reconocerá y te amará porque eres un anciano modelo. Además, tienes requisitos sociales. ¿Cuántas cosas, oye? Tremendo. Por eso cuando dice Pablo, el que apetece obispado, buena obra, aquí hay una traducción libre, que dice, el que apetece obispado no sabe dónde se mete. Bueno, tiene que además ser socialmente irreprensible. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es esto? Que no tenga ni una mota de polvo encima de su saco. No existen estas personas. Irreprensible es que no haya caído en un pecado lo suficientemente grave como para que alguien pueda estar señalándole con el dedo. Una persona que ha caído, por ejemplo, en adulterio, ¿puede ser restaurado a la comunión? Por supuesto, es el ejercicio de un don. ¿Puede ser maestro en la iglesia? Por supuesto, es el ejercicio de un don. Hablo de restaurado, Muy bien. Cesada la disciplina y restaurada la comunión de la iglesia, no debe ser anciano. Porque no es un don, es un oficio. Y esa persona tiene siempre, lamentablemente, una estigma en su vida que es la diana de muchos dedos cuando él quiera reprender. ¿Puede aconsejar? Claro que sí. Y es más, con su experiencia en su caída, puede ser un hombre valiosísimo para ayudar a otros que caigan en lo mismo. ¿Está claro? Pero a la vista del texto bíblico no es irreprensible. De buen testimonio, ¿en dónde? ¿En la iglesia? No, señor. En el mundo, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Cuando una persona ha tenido problemas sociales y ha dejado una marca ahí afuera, no debe ser anciano de la iglesia. Tú imagínate que en España, estoy poniendo un ejemplo, un industrial español. Bueno, dejemos el industrial. Un hombre de a pie. Imagínate que en España un hombre de a pie ha defraudado en sus impuestos a Hacienda. Ha cubierto y dijo, ahora ya no, a partir del año que viene ya nadie puede cubrir eso, ya lo hace Hacienda directamente. Pero ha dicho, gané 4 y resulta que ganó 6. Y el inspector de Hacienda, que es muy tonto en esto y no se fía de nadie, dice, vamos a examinar esto, a ver si es verdad. Y pide los datos de contraste y dice, no ganó 4, ganó 6. Y te llama.
Bueno, es que me equivoqué. Siempre se equivoca uno, siempre de menos, nunca de más. Me equivoqué. Te pone la sanción y el inspector ve que al cabo de un tiempo no has pagado ni la diferencia ni la sanción, que estás en periodo ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy poniendo un coso muy feo. Y un día este inspector de Hacienda pasa por la iglesia y entra al culto. Y dice, ¿cómo se gobiernan ustedes? Por ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Fulano. ¿Cómo? Un hombre que roba, anciano de una iglesia. Que sea honesto. Que tenga honestidad de los de afuera. Testimonio de los de afuera. Por último, el último requisito de conducción. Uno solo. Mirad qué enorme cantidad. Requisitos personales, unos cuantos. Requisitos familiares, otros cuantos. Requisitos de testimonio, otros cuantos. Ahora, algo que pudiera ser que tuviese relación con un don. Versículo 2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No tiene que ver esto con el ejercicio de un don de pastor maestro. Si tiene don de pastor maestro, fantástico. Sería estupendo. Tiene que tener capacidad de responder con la Biblia a cualquier consulta que un creyente le haga. Porque el rumbo de iglesia hay que marcarlo con la palabra, ¿no es esto? Por tanto, cuando viene un creyente y dice, mire, querido, yo tengo este problema, ¿qué le parece? ¿Qué debo hacer? Nunca le digas, a mí me parece, porque lo que te parece a ti es muy digno de tener en consideración, pero no vale. Dile, vamos a ver lo que dice la palabra. Lo que dice aquí la palabra. Capaz de enseñar, capaz de liderar, capaz de ejercer conducción, capaz de ejercer autoridad, capaz de marcar un rumbo. Por eso, Pablo dice en esta misma carta que las mujeres no ejerzan ¿qué? Autoridad. Notáis que no tiene tanto que ver con ministerio ni con cosas parecidas. Tiene que ver con ejercicio de liderazgo, de conducción, que Dios en su gracia soberana estableció sobre varones en este sentido. Ahora, los ancianos con capacidad de enseñar, que sean capaces de dar respuestas bíblicas. Yo lloro cuando una persona va a un anciano y recibe como respuesta, esto a ti no te importa. Cuando una persona viene a sus ancianos y le dice, ¿y por qué hacemos esto aquí? Bueno, porque siempre se hizo así. Eso es tremendo. Eso es una frustración terrible para el miembro de la iglesia. El anciano tiene que dar una respuesta bíblica. Hacemos esto por A, B, C y D. Y dar una respuesta inmediata. Estas personas son capaces de restaurar heridas a la luz de la palabra. En nuestra iglesia teníamos un hombre. Este hombre, si tú querías tener un predicador negativo en el púlpito como expositor, ponlo a él. Este era un hombre que cuando tenía que decir algo en la congregación, leía el versículo y decía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Comentario, ¿veis, hermanos? El Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Seguimos. Esto era su forma. Bueno, no lo podías poner en el púlpito. Esto era una locomotora que arrollaba a cualquiera que encontrabas por delante y no decía nada. Cuando había un problema en la congregación, el consejo mandaba siempre a este hermano. Y este hermano llegaba a la casa de la persona y se sentaba con ellos. Si era un problema de matrimonio, por ejemplo, se sentaba con los dos y los tomaba de las manos. Y lo primero que hacía, ¿sabéis qué era? Llorar. Así era don José. Y luego le decía, hermanos, quiero hablaros de Cristo. Y los llevaba a Jesús. Y casi siempre los problemas los resolvía don José. Un hombre apto ¿para qué? Para enseñar, sin dar una sola palabra en el púlpito. Indudablemente, esta capacidad tiene que ver con ser sanos en doctrina, de Tito capítulo 1, versículo 9. Que sean sanos en doctrina. ¿En qué doctrina? El único libro que tiene doctrina es este. Este libro es doctrina desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. ¿Por qué? Porque toda él es palabra de Dios, ¿es así? Y no hay doctrinas importantes y doctrinas no importantes.
Y no hay doctrinas principales y doctrinas secundarias. Hay doctrina fundamental y doctrina general, eso sí. Pero todo es importante. Incluso las genealogías sirven para edificar al pueblo de Dios. Si tú dejas algo de la Biblia, no tendrás una edificación absoluta. Bueno, ya tenemos los requisitos de liderazgo de conducción. Ahora ya tenemos el primer cuerpo de oficiales de la Iglesia, los ancianos, que cumplan esto. De manera que vamos a diáconos, porque quiero llegar a algo que también es sorprendente en algunas ocasiones. Diáconos son los líderes de servicio. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Los diáconos asimismo sean, y ahora vienen las características. Notad que prácticamente son las mismas características morales y personales que para los ancianos. Que sean honestos, que sean sin doblez, con una sola cara. ¿Sabe lo que significa? Hay dos palabras en el griego que se traduce, una por doblez y otra por sinceridad. Doblez es cuando tú tienes una cara blanca por fuera y escrita por dentro. Ese es un doble. Al doble nunca sabes por dónde vas a ir, porque nunca sabes qué va a resultar de él. Mis nietos, que son un tesoro, tienen una mala costumbre. Se van a la impresora mía y sacan los folios para pintar. Y yo le puedo dejar 1, 2, 3, 4, no sé cuántos, pero no 2 docenas de folios, de modo que le digo, ni uno más, Y el otro día veo al más pequeño de ellos metiendo el folio en la impresora. Y dije yo, ¿qué estás haciendo? Me dice, es blanco, abuelo. Y por el otro lado, estaba pintado con un lápiz. Doblez, dos caras. Segundo asunto, sinceridad. ¿Tú sabes lo que es sincero? Pues es eso, sincera. Los ebanistas están trabajando en un mueble. Se le escapa un poquito la gumia y le han sacado una esquinita a la talla. ¿Qué hace el ebanista? Tira la talla, le pone cera, la deja endurecer, la barniza, ponle una lámpara de rayos infrarrojos ahí encima. Ya verás tú cómo la cera se derrite y queda debajo la falla. Hay muchos tapujos espirituales en la Iglesia, especialmente en el liderazgo. Los diáconos tienen una responsabilidad muy especial porque están sirviendo en la congregación. Recordáis que los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros lo hagamos, encarguemos a otros que lo hagan. Y ahí comienza el liderazgo de servicio. Ahora, los tienen que tener además, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, tienen que ser hombres de fe. No hace falta recordaros que las características que dieron los apóstoles en Jerusalén para el liderazgo de servicio, los primeros diáconos, eran que fuesen hombres llenos de Espíritu Santo y de fe. Por tanto, aquí dice que guarden con limpia conciencia. Y además, sean sometidos a prueba. No sean sometidos a prueba de servicio, sino sean sometidos a prueba viendo que reúnen estas condiciones. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, es decir, si cumplen los requisitos. Y ahora viene una parte para las diaconisas de la Iglesia. Las mujeres asimismo, ¿las mujeres de quién? Diáconos, diaconisas. Las mujeres asimismo tengan todo esto más. Sean honestas, no calumniadoras. En el servicio vas a tener que hablar con necesitados, ¿verdad? No cuentes las miserias de nadie. Ayúdalos y ámalos y ora por ellos. Calumniadoras, la palabra aquí es muy curiosa. En el griego es literalmente traducidas no diablas. El demonio es un calumniador, es su oficio malo. De modo que dice aquí Pablo, sean sobrias, fieles en todo. Voy a daros una pauta de los escritos de Pablo. Cada escritor bíblico utiliza como muletilla, digamos así, algunas frases que le son muy propias, muy típicas. Una de las palabras que Pablo utiliza abundantemente es la preposición griega en. De modo que él dice en Cristo, en Cristo. Esto es muy típico del lenguaje de Pablo. Pablo utiliza la palabra carne para referirse generalmente a la naturaleza pecaminosa. Juan utiliza la misma palabra para referirse a la imitación. De modo que Juan dice el verbo se hizo carne y Pablo dice las obras de la carne son dos conceptos diferentes dentro de la misma verdad bíblica. Ahora, Pablo utiliza mucho
como hebreo una construcción no muy común en griego que se traduce al castellano por asimismo. Cada vez que Pablo utiliza esa expresión asimismo es sinónimo casi de la conjunción copulativa y. No está hablando de temas, no la utiliza para separar asuntos, sino para vincular asuntos. Mirad un ejemplo. 5 veces por lo menos aparece, o 4 en esta epístola, esa palabra. A ver si yo puedo encontrarlas por donde están. Capítulo 2, versículo 9. Que los hombres, versículo anterior, que los varones, dice, oren en todo lugar, levantando manos santas y guiran y contienda. Asimismo, las mujeres. No está rompiendo estructura, está continuando con el esquema. Versículo 11 del capítulo 3, los diáconos sean tal, asimismo las mujeres. Capítulo 5 debe ser. Capítulo 5. Versículo 25, leo versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras. No está separando, está vinculando. Todas las veces que encuentres asimismo en los escritos de Pablo, está ligando dos partes de la misma oración y hablando de lo mismo. Algunas veces algunos quieren cortar por ahí y decir, habla de esto y luego de lo otro. No. Revisa, por favor, todos los escritos de Pablo, busca la palabra y verás que en todos, sin excepción, son vinculantes en una misma enseñanza. No quiero decir nada concretamente, pero quiero que reflexionéis sobre el estudio de esa palabra. Ahora ya sabemos lo que son los diáconos, sí, los ancianos también. ¿Para qué están puestos en la iglesia? Bueno, para ser golpeados por la iglesia, no. Siempre los pastores en la iglesia, los que ejercen labor pastoral, sean ancianos, sean pastor. Los pastores en la iglesia son personas que reciben pedradas de la iglesia durante toda la vida, hasta que se mueren. Y cuando se mueren, le levantan un monumento con las piedras que le han tirado. Esto ocurre también con los hijos en el hogar. Sabéis el esquema de los hijos, ¿no? Pues hasta los 10 años mi padre sabe todo. De 10 a 14 mi padre no sabe absolutamente nada. De 14 a 18 mejor es no atender para nada la enseñanza de mi padre. Y así va subiendo hasta que llegas a los 60 años que se murió tu padre y dices cuánto sabía mi padre. Bien, aquí tenemos una estructura a respetar, porque están establecidos por Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pido un voluntario que me lea 1 Tesalonicenses 5:12, por favor. ¿Qué dice? Una de las cosas que tiene... no llega hasta ahí, gracias. Una de las cosas que tiene que hacer la iglesia es reconocer. La palabra reconocer es conocer 2 veces. Conocerlos porque son y reconocerlos, es decir, darles la facultad para el ejercicio. Normalmente, los ancianos y diáconos en la iglesia, en las asambleas de hermanos históricas, se han, salvo excepciones, se han establecido por los mismos ancianos. La iglesia viene el domingo por la mañana a la cena del Señor y recibe de su consejo de ancianos la siguiente noticia: a partir de hoy, el hermano fulano es anciano. ¿Eso es bíblico? No, señor. Eso es nombramiento, no es reconocimiento. La iglesia primitiva, los apóstoles en la iglesia primitiva dieron el modo para hacer posible el reconocimiento. ¿Cómo? ¿Qué dicen los apóstoles? Hermanos, las normas son estas, A, B, C, D. Ahora, vosotros buscad entre vosotros los que cumplan las normas. Y decirlo. Y además no queremos más que 7. Congregación. Posiblemente cuando esto ocurre, más de 8.000 miembros en la iglesia, hay que buscar solo 7 que cumplan bien estos principios. ¿Estamos hablando de una elección democrática? No. Estamos hablando de un reconocimiento. Probablemente una forma práctica de las muchas que pueden hacerse para reconocer ancianos es esta. El Consejo de Ancianos, que tiene la obligación de sobrever la iglesia, debe conocer a todos los miembros de la iglesia. Y debe saber cómo son. Si un pastor no conoce a sus ovejas es un problema.
El Consejo de Ancianos conoce. Entonces el Consejo de Ancianos debe estar orando permanentemente: Señor, levanta nuevos líderes en tu pueblo. Esta debe ser una oración del Consejo de Ancianos. Una vez que se descubre que hay 1, 2, 3, no sé cuántos, que reúnen estas condiciones, el Consejo debe orar por ellos con nombre, en la presencia del Señor. De vez en cuando sería bueno que el Consejo se reuniese y dijese: vamos a ver, si tuviésemos que reconocer hoy ancianos, ¿a quiénes reconoceríamos? Y se escriben los nombres en un papelito. Cuando hay un nombre o dos nombres que está en todos los papeles de los ancianos, indudablemente hay una evidencia clara de que esa persona reúne los requisitos. Oramos. E inmediatamente que hemos dedicado un tiempo a orar, hablamos con la persona y le decimos: tú estarías dispuesta no a ser anciano, a servir más intensamente en la iglesia. Sí, en cualquier cosa, sí, muy bien. Ya sabemos que hay una disposición. Ahora, ¿tú estarías dispuesto a ser anciano de la iglesia? De manera ninguna. Bueno, está bien, es un oficio. Muy bien. Bueno, tal vez es un problema. Bueno, ya sabemos que es un problema y gordo. Pero, ¿estarías? Sí. Está bien. Ahora vamos a decirlo a la iglesia. Hermanos, nosotros hemos visto que el hermano fulano de tal reúne los requisitos bíblicos A, B, C, D, tal. Queremos poner su nombre a criterio de la iglesia, para que si hay algo contrario, conforme a la Biblia, por el que no pueda ser reconocido anciano, la iglesia lo diga. Y vamos a dar a la iglesia 3 meses de oración por esta persona. Y vamos a pedir a la iglesia una oración negativa. ¿Sabes que hay oración positiva y negativa? En vez de decir: Señor, que sea un anciano, Señor, impide que sea un anciano si no es tu voluntad. Muy bien, y pasan los 3 meses. Y ni el Señor dijo nada, ni la iglesia dijo nada. Ha llegado el momento de ¿qué? La iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Reconociendo o no? Naturalmente que sí. Ahora vamos a darle las diestras de comunión. Y vamos a reunir a toda la iglesia en un acto muy solemne. Y vamos a leer a este hermano nuevo anciano de la iglesia los requisitos bíblicos y vamos a pedirle delante de toda la congregación que se comprometa a pastorear la grey del Señor, siguiendo las pisadas del Maestro, y que se comprometa en público delante de la iglesia. Y una vez que lo ha hecho, vamos a pedir a la iglesia que obedezca a sus líderes según está establecido en la congregación. Y esto ha dado un carácter muy solemne al reconocimiento de un anciano. La iglesia lo aprecia y él se ha comprometido delante de ella y del Señor a servir en la congregación. Puede haber otras fórmulas, simplemente estoy haciendo alguna sugerencia. Hermanos, la iglesia tiene mucho que decir en todo lo que tiene que ver con funcionamiento y disciplina. No puede llegar esto impuesto a la congregación bajo ningún sentido, porque no es bíblico. Es más, cuando Pablo tiene que poner en disciplina gravísima al incestuoso de Corinto, ¿qué dice Pablo? Mi espíritu con vosotros en el nombre del Señor. No está diciendo a los ancianos de la iglesia: ponedlo fuera de comunión. Está diciendo a la iglesia que lo haga. ¿Os dais cuenta? La iglesia es una entidad espiritual. Es la única entidad espiritual reconocida en el Nuevo Testamento, la congregación. Los líderes están en la congregación, pero no son autoridades sobre la congregación. Por tanto, debemos retomar la importancia capital de la iglesia. Alguien me va a decir: es que hay inmaduros. Naturalmente, muchos de ellos por culpa del liderazgo, que no es capaz de enseñar a la congregación como debe enseñar. Estamos teniendo congregaciones inmaduras. ¿Por qué? Porque son niños en Cristo a los que le damos durante 60 años leche, pero no le hemos dado vianda sólida. Tenemos que ir ahí, y los líderes de la iglesia tienen que estar vigilantes permanentemente a varias cosas. Una de ellas, que se enseñe solo palabra y que se enseñe en la condición en que debe ser enseñada. ¿Tenemos los líderes? Bien. ¿Sabemos lo que son? Muy bien. Entonces vamos a ir ya a otro terreno todavía más práctico. Y yo voy a tomar eso a la luz de ejemplos del Antiguo Testamento.
Vamos a tomar en este tiempo la acción y la manifestación de un líder, es decir, los elementos básicos de funcionamiento de un líder. Y llamo vuestra atención a un libro, al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, los primeros capítulos, abrimos ese libro. Capítulo 1 del libro de Nehemías, comenzamos. Vosotros sabéis que el libro de Nehemías tiene que ver con la resolución del cautiverio. Es vital en la escritura el libro de Nehemías, porque en el libro de Nehemías se produce la señal profética para el inicio de las 70 semanas de Daniel. Ya que la primera semana de Daniel comienza cuando sale el edicto de Artajerjes para la reconstrucción de la ciudad y el muro. No para el templo, sino para la ciudad y el muro. Por tanto, ahí comienza. Es muy importante este libro. Ahora, Nehemías es un hombre llevado en cautiverio a Babilonia, un hombre vinculado con toda seguridad con la familia real, y ahí está preso, está trabajando, es un gran líder en Babilonia, y especialmente en el imperio medo-persa. Este Nehemías es un hombre que es casi, yo podría deciros que el copero del rey, era casi el primer ministro. Estaba en todas las reuniones de Estado, en todas las visitas de embajadores. Él tenía que probar primeramente el vino para que el rey no fuese envenenado. Bueno, ahí está este hombre. Ahora, a este hombre un día le visitan sus familiares. Capítulo 1. Vino Hanani, versículo 2, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá. Y de pronto le pregunta a estos hombres algunas cosas. ¿Por qué le pregunta Nehemías, por favor? Versículo 2. Les pregunté, primero, ¿por quién? Por los hermanos, los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Segundo, por Jerusalén. Luego, el interés de Nehemías no era saber cómo están mis fincas y cómo ha quedado la herencia de mis padres. Dice, no, cómo viven aquellos que han quedado allí y cómo está la ciudad de Jerusalén. Es un hombre que tiene madera de líder porque tiene interés, ¿por qué? Por el pueblo y por la obra de Dios. Además de esto, estas prioridades, recibe el informe y dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad en la provincia está en gran mal y afrenta, sus puertas quemadas a fuego, su muro derribado. ¿Y qué hace este hombre? El líder comienza a actuar. En primer lugar, se sienta, reflexiona. No se pueden tomar decisiones a la rápida, hay que reflexionar. Los consejos de ancianos muchas veces no dan tiempo a reflexión. Una de las necesidades es tomar un problema, leer el problema, meditar sobre el problema antes de dar solución al problema. Esto es elemental. Tú tienes que hacer un cálculo matemático, un problema de matemáticas, sea un niño pequeño que le ponen un reparto de caramelos entre sus amigos. Hay que pensar, hay que decir, ¿qué dice aquí? ¿Qué pregunta aquí? ¿Cómo hay que enfocar la resolución? Primeramente se sentó. Segundo, lloró. El activismo es malo, pero la irresponsabilidad que no hace verter ya lágrimas es peor. El líder tiene que sentir el problema del pueblo, ¿entiendes? Sentirlo grandemente hasta verter lágrimas por él. No está ajeno al pueblo, es parte del pueblo, por tanto le afecta el problema. Ayer os decía que los consejos de ancianos de nuestros tiempos se quejan mucho, ¿sí? Tú visitas un consejo de ancianos, visitas a los ancianos y siempre te dirán, si tú supieras cómo está esto. ¡Ay, qué carga! Mira, hermanos, es hora de invertir esa cuestión. Vamos a llorar en la presencia del Señor. No digo que se viertan lágrimas físicas, vamos a romper el corazón en la presencia del Señor, llevando al Señor el problema. ¿Qué más hizo? Lloró e hizo duelo. Es decir, no andaba riendo. Frente a un problema no hay risas que valgan. Es un problema, hay que resolverlo, hay que solucionar. Lloró e hizo duelo por algunos días. ¿Por cuántos días? ¿Qué son estos algunos días? Mira por favor el versículo primero. Aconteció en el mes de Quisleu en el año 20. Ahora, si tú sigues viendo la
la escritura, el libro, llegarás a cuando el rey le pregunta qué ha de hacer, lo veremos más adelante, que es el mes de Nisán. Entre el mes de Quisleo y el mes de Nisán pasan 4 meses. Algunos días, una semanita. 4 meses que estuvo en esta situación Nehemías, llorando. ¿Y qué más hizo? Ayunando. La oración debe a veces exigir un tiempo extra para orar. Ayunar no significa simplemente dejar de comer. Nehemías no pudo dejar de comer 4 meses, se moría. Pero redujo el tiempo de la comida a la mínima expresión para dedicar el tiempo extra ¿a qué? A la oración. Nehemías probablemente tenía tiempo para pasear y cosas por el estilo. El tiempo que no podía utilizar, o mejor dicho, el tiempo que no usaba estrictamente en el servicio del rey, lo dedicó ¿a qué? A orar. A orar intensamente. Yo pregunto, mis amados hermanos, si los consejos de ancianos hoy en día dedican este mismo tiempo a orar. Los consejos de ancianos se involucran en un problema, valoran el problema, estudian el problema, dan respuesta al problema muchas veces sin oración. Las reuniones de muchos consejos de ancianos comienzan con una oración por pura tradición. Vamos a orar. Y termina la oración. Bueno, cualquiera que nos despide en oración. ¿Qué es esto? Si estamos actuando en el nombre del Señor, es Dios quien tiene que hablarnos a nosotros, ¿sí o no? Naturalmente que sí. Y antes de hablar de un problema de un hermano, tengo que dedicar tiempo a hablar a Dios de ese hermano. Dedicar tiempo en oración. Especialmente para restaurar a los caídos. Los ancianos no están puestos para echar gente a la calle. Están para buscar a los extraviados. Aquí hay una situación, lloró, ayunó y oró delante de Dios. ¿Y cómo ora Nehemías delante de Dios? ¿Cuál es la oración de un líder bíblico? Primero, confesión. Señor, fuerte te ruego, versículo 6, final, confieso los pecados de los hijos de Israel. ¿Y ahora qué dice que cometieron? Que cometimos. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, estamos en un mundo de problemas en las asambleas. ¿Es verdad o no es verdad? Yo pido sinceridad, no quiero respuestas públicas. ¿Es verdad o no? ¿Tienes problemas de moral en tu iglesia? ¿Tienes problemas de falta de compromiso en la iglesia? ¿Tienes problemas no sé de qué? No son problemas, hay un gran problema. Y el gran problema es que la iglesia de Cristo en el tiempo presente es una iglesia que tiene mucho pecado en su interior sin confesar. Así. Pecado de arrogancia, pecado de orgullo, pecado de vanagloria, pecado moral, pecado de 1000 cosas. Necesitamos líderes que oren llorando en la presencia de Dios. No hay solución sin esto. El liderazgo tiene que dejar de hablar para doblar las rodillas y llorar y decir a Dios, Señor, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Señor, yo y mi pueblo estamos pecando. Venimos a confesar. Oró el Señor así. Y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Tus mandamientos. Y hemos despreciado los estatutos que nos diste por medio de Moisés, tu siervo. Segunda parte de la oración, confesión. Necesitamos líderes confesando. Necesitamos iglesias confesando, Y cuando la iglesia confiesa su necesidad delante de Dios, Dios actúa. Puedo deciroslo, en los últimos tiempos en mi iglesia en Vigo ha ocurrido esto. Y Dios ha actuado. Y ha limpiado la congregación. Y nos está dando bendiciones nuevas. Y nos está dando la bendición de sentir su presencia en medio de la congregación. Segunda cosa, Señor, confesamos, ahora apelamos a tu misericordia, acuérdate de las palabras que diste a Moisés. Si os volviereis a mí, primera condición, segunda condición, guardareis mis mandamientos, si los pusieseis por obra, yo os bendeciré.
Necesitamos decir al Señor, Señor, acuérdate de esto, tú eres el Dios de las promesas, venimos a cumplir lo que tú pides primeramente, vengo a confesar mi miseria, a hacerte sentir, Señor, que tú sabes el problema, pero a hacerte saber que yo siento profundamente ese problema. Y tú vas a actuar. ¿Tú crees esto? ¿Lo crees o no? Vamos a dejar ahora sí eso en esa primera parte, apelando a la misericordia de Dios. Ahora déjame mencionar una cosa más ahí. ¿Qué son los creyentes que viven tan mal, entre comillas, para el líder bíblico? Versículo 10 del capítulo 1. Ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. No está viendo defectos en la iglesia. Es el pueblo de Israel, por supuesto, estamos aplicando. No está viendo defectos en el pueblo de Dios, está viendo un pueblo que es el tesoro de Dios y objeto de su misericordia. ¿Estamos orando así por la iglesia, hermanos? Los líderes de la iglesia, ¿estamos dedicando tiempo a llevar a la presencia del Señor a nuestras congregaciones de esta manera o no? Sospecho que no. Sospecho que hace mucho tiempo que no hay una oración así en el liderazgo de las iglesias.